Una vez más les damos la bienvenida a esta reunión de hoy sábado por la tarde. Es la tercera de nuestra serie, El mensaje de Elías. Y les invito a abrir la palabra de Dios en Malaquías capítulo 4 versículos 5 y 6. Profecía del Señor dice así: He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. He aquí os envío al profeta Elías. Antes de que venga el día del Señor, Él habría de levantar al profeta Elías con el mensaje de Elías, con el espíritu y el poder de Elías. Esta profecía con la cual cierra el Antiguo Testamento tuvo un cumplimiento en la época de nuestro Señor Jesucristo. El Elías que había de venir, dijo Cristo, era Juan el Bautista. Ustedes pueden buscar en San Mateo, en el capítulo 17, San Mateo capítulo 17, nos dice allí en el versículo 10, entonces los discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías viene primero, y él restaurará todas las cosas, mas yo os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Y entonces los discípulos comprendieron que les había hablado ¿de quién? De Juan el Bautista. Él era el Elías que había de venir. Nuevamente en San Mateo en el capítulo 11. San Mateo en el capítulo 11. Hablando de Juan el Bautista, el Señor Jesús dijo, versículo 11. Vamos a leer el 10 también. San Mateo 11, 10. Porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de su faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. If you will receive it, he is the Elijah that was to come. John the Baptist. Él era el Elías que había de venir. Ahora, así como Juan el Bautista fue el precursor del Mesías, fue el que preparó el camino para la primera venida del Señor Jesús, así antes de la segunda venida de Cristo, Dios también ha prometido que antes que venga el día grande y terrible de Jehová, Él va a levantar otra vez ¿a quién? A Elías. Hoy vamos a hablar del Elías del Nuevo Testamento, y son tres los Elías. There are three Elijahs: the Elijah of the Old Testament, which is the prophet himself, Elijah. Tres Elías: el Elías del Antiguo Testamento, que es el mismo profeta Elías, el Tisbita. Luego está el Elías del Nuevo Testamento. Then you have the New Testament Elijah, which is John the Baptist, es Juan el Bautista, el Elías del Nuevo Testamento. Y finalmente está el Elías final, el último que ha de venir a preparar el camino
para la venida del Señor. De ese tercer Elías vamos a hablar mañana. Ok. Hoy nos vamos a detener en el segundo Elías, Juan el Bautista. Ayer vimos que la venida de Elías estaba profetizada siglos atrás. El profeta Isaías habló de él 700 años antes del nacimiento de Juan el Bautista. Isaías dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino delante del Señor. El profeta Malaquías señaló su venida y dijo: he aquí yo envío mi mensajero delante de él. Malaquías capítulo 3 y versículo 1. No solamente su nacimiento se anunció con siglos de anticipación, pero también su nacimiento, como vimos ayer, fue un milagro. Sus padres no podían tener hijos, y ya estando viejos, el sacerdote Zacarías vio un ángel en el templo del Señor que le anunció el nacimiento de este niño. Y le dijo cómo debía criarlo, cómo debía educarlo. Todas las instrucciones con respecto a él le fueron dadas. Y también le dijo el ángel a Zacarías que este niño traería mucho gozo y alegría y muchos se gozarían con su venida. Sería grande delante de Dios. Pueden buscar en San Lucas, en el capítulo 1. San Lucas, en el capítulo 1. El ángel, versículo 13, le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos, el de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Noten que hasta su misión estaba delineada, lo que él iba a hacer. Juan el Bautista era primo del Señor Jesús, ya que la Virgen María y Elizabeth eran primas entre sí. Juan el Bautista le llevaba 6 meses de diferencia en edad a Cristo. Sin embargo, aunque eran primos segundos, sin embargo nunca se habían conocido personalmente. ¿Por qué? Porque vivían en distintas ciudades. Y en aquella época no era como hoy en día, que usted se sube a un carro y va de una ciudad a otra. Ya la gente caminaba a pie o a caballo o en burro. Y el Señor Jesús nació en Belén de Judea al sur, pero su familia se trasladó al norte, a Nazaret, en Galilea. Y Juan el Bautista se crió en un pueblo que queda cerca de Jerusalén, muchos kilómetros de distancia. La Virgen María fue a visitar a su prima Elizabeth cuando estaba embarazada del niño. Ella hizo una visita especial porque había escuchado lo que había sucedido, le habían llegado las noticias que un ángel del Señor se le había aparecido, y a ella también se le apareció el mismo ángel Gabriel. Si ustedes notan, en el versículo 26 del capítulo 1 dice: al 6º mes de lo que pasó con Elizabeth, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret,
a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y ahí entonces cuenta la historia de cómo el ángel le anunció a la Virgen María que ella también iba a dar a luz, solo que en este caso iba a ser por obra y gracia del Espíritu Santo. Porque ella dijo, ¿y cómo voy a salir embarazada si no he dormido con varón? Ella era virgen. Y el ángel le dijo, lo que está en tu vientre es engendrado ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y dice en el versículo 39, en aquellos días levantándose María fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando Elisabet oyó la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elisabet fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Juan el Bautista estaba lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y cuando la presencia de Dios llegó allí y escuchó Elisabet la voz de María, ese niño que ya tenía 6 meses de gestación, ya era un bebecito de 6 meses en el vientre, dice la Escritura que saltó de alegría por estar en la presencia del Todopoderoso Dios. Ese fue Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Ojalá yo tuviera el tiempo de contarles toda la historia de él. Él no fue a las escuelas de los rabinos. Y no fue a las escuelas de los rabinos porque Dios no quería que su mente fuera desviada de la verdad pura. Su madre, al igual que la Virgen María que educó a su hijo, Elisabet educó a Juan el Bautista según las instrucciones que Dios le había dado. Y ese niño fue aprendiendo de la palabra de Dios, de las profecías. Por eso cuando él predicaba, predicaba con poder y predicaba con la palabra de Dios y predicaba el mensaje profético. Si ustedes leen lo que dice la Biblia sobre Juan el Bautista, él señalaba las profecías como cumplimiento de ella, daba su mensaje, decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, obedeced al evangelio, arrepentíos. El mensaje de Juan el Bautista era poderoso. Y hermanos, él no tenía pelos en la lengua. Él decía las cosas como había que decirlas, costase lo que costase. Miren, si ustedes ven allí en San Lucas, en el capítulo 3, dice en el versículo 3, y Juan el Bautista fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, tal como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará, se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía Juan el Bautista a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no digáis en vuestro corazón, no comencéis a decir entre vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre,
porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ahora noten, imagínense si el pastor Gambetta se pusiera a decirle a la gente que lo viene a escuchar, ustedes son todos unas víboras. That's hard, ¿eh? No creo que muchos seguirían viniendo a escucharme, ¿verdad? Pero Juan el Bautista tenía un poder tremendo para predicar y no le daba miedo decir la verdad. Miren lo que decía la gente que se venía a bautizar con él. Generación de víboras, les decía. Y saben, hermanos, hoy en día también hay muchas víboras en nuestro medio. Hay muchas víboras. Y una de las características de la víbora es que siempre mueve la lengua. Ajá. Y hay muchas víboras entre el pueblo de Dios hoy en día que les gusta mover la lengua. ¿Sí o no? Oh, mis hermanos, es triste porque mucho del pueblo adventista se va a perder por ser víboras. La víbora muerde al jinete por detrás. Miren, nosotros vamos a ser sellados por tribus. Ustedes saben que el sellamiento es por tribu. Y cada uno de nosotros pertenecemos a una tribu. Yo no sé cuántos de ustedes saben cuál es la tribu a la cual usted pertenece. Tiene que ver con nuestro carácter, cómo nosotros somos. La gente dice que hay 4 temperamentos: el colérico, el sanguíneo, el melancólico y el flemático. Pero según la Biblia no son 4 los caracteres, sino que son 12. Y están las características de cada uno de ellos. Pero en la ciudad de Dios, en la Nueva Jerusalén, los cimientos de la ciudad tienen los nombres de los 12 apóstoles, pero las puertas tienen los nombres de los 12 hijos de Jacob, de las 12 tribus de Israel. Y no me estoy desviando del tema, solamente estoy mostrando cómo Juan el Bautista llamó a la gente al arrepentimiento según sus defectos de carácter, a vencer esos defectos de carácter. Si ustedes van a Apocalipsis, en el capítulo 21, Apocalipsis 21, dice que la Nueva Jerusalén, versículo 12, tiene un muro muy grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 nombres escritos, que son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Cada puerta tiene un nombre de una tribu. Y cuando nosotros entremos en la ciudad de Dios, vamos a entrar por una de esas puertas, la puerta que corresponde a nuestro nombre. As we walk into the city of God, the New Jerusalem has 12 gates. Each gate has a name on it, which is one of the 12 tribes. And we're going to walk through those gates according to the tribe that we belong. Según la tribu a la cual pertenecemos, vamos a entrar por esas puertas. Y tú dices, bueno, ¿y a cuál tribu pertenezco yo? Tienes que estudiar las características de esas tribus. Yo tengo una serie entera que se llama Los 144,000 y estudio la característica de cada una de las 12 tribus. Porque para recibir el sello de Dios tenemos que vencer todo defecto de nuestro carácter. Apocalipsis capítulo 7. Y ahorita vuelvo con Juan el Bautista, pero nomás estoy hablando del mensaje de Juan el Bautista, como él señalaba el pecado y llamaba a la gente a arrepentirse, a cambiar su vida si querían entrar al reino de los cielos. Dice Apocalipsis capítulo 7. Después de esto vi a 4 ángeles. Revelation 7 verse 1 through 4. Después de esto vi a 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles,
hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y luego comienza a describir, versículo 5, now verse 5 through 8, describes which are the 12 tribes that will be sealed. De la tribu de Judá, versículo 5, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. Y de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. 12,000 sealed from every tribe. Let me ask you a question. Which tribe is not mentioned in that list? ¿Cuál es? Ah, qué interesante. Hay una tribu que no está mencionada. El hermano dice Dan y Efraín. Es cierto. Pero en lugar de Efraín, lo toma la tribu de José. Porque José tuvo dos hijos. Uno se llamaba Manasés y el otro Efraín. Y aquí se menciona a Manasés y se menciona a José. José toma la otra parte de lo que es Efraín, pero realmente la tribu perdida, la tribu que no está mencionada entre los sellados, es la tribu de Dan. Dan es uno de los hijos de Jacob y tenía una tribu, vivían al norte, el territorio que les tocó es al norte, cerca de la frontera. Por eso cuando uno habla de Israel y describe su territorio, dice desde Dan a Beerseba. Dan es la parte más al norte de Israel, cerca del Líbano, y Beerseba es la punta al sur, o sea, de norte a sur, de Dan a Beerseba. Allá estaba la tribu de Dan. Sin embargo, no está mencionada entre los sellados. ¿Por qué? Cuando el patriarca Jacob reunió a sus hijos para dar la bendición final sobre sus hijos y sobre sus descendientes, mencionó el carácter de cada uno de ellos, pero miren el carácter que describió de Dan. Vayan al libro de Génesis, al capítulo 49. Génesis 49. In Genesis chapter 49, Jacob described the character of each one of his sons. And look at the description he gave of Dan. No vamos a leer todo el capítulo. En el versículo 1 de Génesis 49 dice: llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que ha de acontecer en los postreros días. Aquí está hablando de una profecía para los días finales, para los postreros días. Y miren lo que dice de Dan. De cada uno describe su carácter, pero miren lo que dice de Dan. Versículo 36. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Me voy a detener un momentito allí. El nombre Dan quiere decir juez. The name Dan means judge. And it says he shall judge the tribes of Israel. Juzgará o se sentará a juzgar. ¿Sí? 49:16. Génesis 49:16, yo lo estoy viendo. ¿Su Biblia no lo tiene? Me parece que la Biblia aquí del hermano no lo tiene. Bueno, 16 quise decir. Si me equivoqué está bien. Muy bien, Génesis 49:16 dice: Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. El nombre Dan quiere decir juez. That's the meaning of the name Dan in Hebrew. Juez. El juez es una persona que tiene que poder discernir, que no lo tienen que engañar, porque tiene que tomar una decisión y le traen testigos falsos y él tiene que saber si es testigo falso o no. Tiene que tener una agilidad y una perspicacia para ver cuando alguien está engañando y cuando alguien está diciendo la verdad. Es un don muy especial, no todo el mundo tiene ese discernimiento. It's called the gift of discernment. El don de discernir. Y Dan tenía esa característica de poder ver
en los demás lo que había en su vida. Pero miren cómo dice: será Adán serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. El don que Dios le dio a Adán, que era para poder juzgar y ayudar a sus hermanos, cuando los veía en el mal camino, levantarlos, él lo usó para ver los defectos de sus hermanos, como los discernía, y para morder por detrás. O sea, para hablar, para chismear. El que muerde por detrás es el que no viene directamente y te dice: mi hermano, tú estás mal. Yo quiero orar por ti, quiero ayudarte. Pero en lugar de eso va por detrás y lo muerde por detrás, como la víbora. Por eso el carácter de la víbora es el carácter de aquel que anda hablando de sus hermanos. Y hermanos, en las tribus de Israel moderno hay muchos danitas. Hay muchos que usan la lengua para dañar, para destruir a las personas. Dios aborrece ese carácter. God abhors the character of Dan because he bites from the back. Él muerde por detrás, habla mal. Cristo dijo que si nosotros sabemos algo de un hermano, debemos ir y hablar con él a solas y tratar de restaurar a ese hermano, no írselo a decir a otro. Y es triste, hermanos, porque hoy en día, miren, yo lo sé por carne propia, porque de este servidor dicen y dejan de decir todo lo habido debajo del sol, lo dicen, pero ninguno de ellos ha venido a hablar conmigo a preguntarme si es cierto lo que están diciendo. Y si fuera cierto lo que están diciendo, pues qué mejor para venir y orar con uno y vamos a ayudar a este hermano que se levante. Pero el que muerde por detrás no quiere ayudar, lo que quiere es destruir. Destruir, hermanos. Y muchos en el pueblo de Dios se van a perder por la lengua. Si yo repito algo que no me consta, es como que yo hubiera inventado el chisme. Igualito lo considera Dios. Si yo repito algo que a mí no me consta y no he ido a hablar con esa persona, es igual que si yo me lo hubiera inventado. No importa que a mí me lo dijeron. Y hasta me dijeron que, pues vino un pastor, imagínense. No, yo les voy a decir lo que se anda diciendo de él. Lo que se anda diciendo de él. Yo no tengo derecho a decir nada de lo que se está diciendo de nadie si yo no he hablado con esa persona primero. Que Dios nos ayude a no tener el carácter de Dan. Juan el Bautista se atrevió a señalar el pecado de frente. Se los decía, miren, volvamos a la historia de Juan el Bautista ahora. Eso era como una meditación para que no caigamos en el error de quedarnos sin el sello de Dios por andar hablando mal de nuestro prójimo. El apóstol Santiago dice que si un hombre no domina su lengua es peor que si la tuviera encendida del fuego del infierno. Dice Santiago que el hombre que sabe dominar su lengua es el que puede dominar todo. Vamos de vuelta a la historia de Juan el Bautista. Miren lo que se atrevió a hacer Juan el Bautista, hermanos. Miren cómo hablaba Juan el Bautista. Generación de víboras, les decía. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced frutos dignos de arrepentimiento. Estamos leyendo en San Lucas capítulo 3, versículo 8. Les decía, arrepiéntanse de sus pecados. Y no digan, yo pertenezco al pueblo escogido. ¿No ve que yo soy descendiente de Abraham? Eso dice el versículo 8. No digáis, yo soy descendiente de Abraham, porque Dios si quiere puede sacar hijos de Abraham hasta de las piedras. El hecho de que tú seas miembro del pueblo de Dios, que seas descendiente de Abraham, no te garantiza la salvación. Es tu carácter lo que cuenta delante de Dios. Dios no se fija en la profesión que hagamos, ni porque pertenecemos a la iglesia adventista, ni porque somos hijos del pastor tal y tal, o porque somos hijos del anciano tal y tal. Nada de eso cuenta delante de Dios.
Lo único que cuenta es nuestro carácter, eso es lo que Él se fija. Y ser cristiano no es simplemente llevar el nombre de Cristo, es tener el carácter de Cristo. Eso es lo que Él quiere. Dios puede sacar hijos de Abraham hasta de estas piedras, le decía Juan el Bautista. No cuenta con tener su membresía en la iglesia. No es suficiente con decir yo pertenezco al pueblo escogido. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Versículo 9. Y también les decía, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Esto es lo que predicaba Juan el Bautista. Versículo 9. El hacha está puesta a la raíz de los árboles, y el árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Oh, él estaba hablando allí de que Dios va a hacer juicio. Y les decía, ya el hacha está lista para cortarlo. Si nosotros nos llamamos cristianos y nuestra vida no da fruto, no importa que hayamos sido cristianos toda la vida de nombre, si no hay fruto en nuestra vida, no vale de nada lo que somos. Dios mira el fruto en nuestra vida. Mira cómo nosotros nos comportamos con nuestro hermano. Si en verdad somos cristianos, ¿de qué sirve que andemos predicando del amor de Cristo si no hay amor en nosotros, en nuestro trato con los demás? Eso es lo que Dios mira. Y dice, el hacha está al pie del árbol. Y el árbol que no da fruto va a ser ¿qué? Cortado y echado en el fuego. Yo no me quiero quedar fuera del reino de los cielos. Por eso yo le pido al Señor que me ayude a dar mucho fruto para su gloria. Y la gente se preguntaba diciendo, versículo 10, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué haremos? Y él les decía, el que tiene 2 túnicas, dele al que no tiene. Esto no es cuestión de labios para afuera. You can't be a Christian just by saying you're a Christian. Your life has to show what you are. Tiene que haber fruto en tu vida. No me vengas a decir que tú amas a tu hermano cuando tú ves a tu hermano en necesidad, como dice Juan, y no le das. Miren lo que dice Juan, no lo vamos a leer, pero ahí está en Primera de Juan, en la epístola del Primera de Juan, dice, cuando viene tu hermano y te dice, ayúdame, no tengo que comer, y tú le dices, ven hermano, voy a orar por ti. Y que el Señor te ayude, y voy a orar por ti para que el Señor te ayude, y no le doy teniendo yo comida. Dice Juan que somos peor que un incrédulo. La vida demuestra lo que somos. Y nada de lo que tenemos en esta vida nos lo vamos a llevar con nosotros. Nada lo vamos a llevar, y si no lo usamos para ayudar a nuestro hermano. Yo no digo que hay que darle al que anda tomando drogas o gastándoselo en licor, porque hay gente que pide para todo. Pero si tu hermano tiene hambre, dice la Biblia, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Y no diga, voy a orar por ti, hermano, que Dios te bendiga. Y si yo tengo con qué darle y no le di, la Biblia dice que es peor que un incrédulo. Hagan frutos dignos de arrepentimiento, dijo Juan el Bautista. El que tiene de comer, que comparta lo que tiene con el que no tiene. Versículo 11. Vinieron también los publicanos para ser bautizados. Los publicanos eran los que cobraban los impuestos públicos. Pero saben, los publicanos eran famosos porque trabajaban para el gobierno. They were like the IRS. Tax collectors. Esos eran los publicanos, los cobradores de impuestos. Pero resulta que los judíos odiaban a los publicanos porque los impuestos los cobraba el gobierno romano. Y el gobierno romano era el gobierno que los tenía dominados. Eran los dominadores. Israel no era libre, estaba bajo la sujeción del imperio romano. Entonces, el judío que se prestaba a trabajar para el gobierno romano para sacarle el dinero a sus mismos hermanos y dárselo a los romanos que eran los enemigos, lo consideraban enemigo. Pero encima, los publicanos no solamente le cobraban el impuesto, sino que le cobraban el doble y el triple y le sacaban dinero a la fuerza a la gente. Eran ladrones. Y los publicanos ahora también fueron tocados por la predicación de Juan el Bautista. Y dice que los publicanos dijeron, ¿y nosotros qué tenemos que hacer?
Y Juan el Bautista les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Ahí se ve el cristianismo, si somos rectos en nuestros negocios, si no estamos pidiendo más de lo justo. No es cuestión de llamarnos cristianos, es cuestión de vivir el cristianismo y demostrar realmente lo que somos. No exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados. Esto es miren, la gente de toda clase venía a escucharlo, la gente alta, la gente baja, los humildes, los encumbrados, los educados, los pobres, los ricos, todos salían a escuchar la predicación de Juan el Bautista. Y para cada uno él tenía un mensaje directo, al grano, sin vueltas. No le daba vueltas, iba directamente a lo que tenía que decir. A los soldados romanos que lo vinieron a escuchar, les dijo, no hagáis extorsión a nadie, no calumniéis y contentaos con vuestro salario. Les puso el dedo en la llaga, hermano, porque el problema con los soldados es que siempre no estaban conformes con lo que les pagaban y había muchas huelgas en esa época de los soldados contra el Imperio Romano y les dijo, aguántense con lo que tienen. Entonces, ¿qué hacían los soldados cuando no les alcanzaba? Pues iban y como tenían la ley en su mano, extorsionaban a las personas para sacarle dinero. Y él les dijo, ¿ustedes quieren realmente servirle a Dios? ¿Ustedes quieren salvarse? Pues esto es lo que tienen que hacer. No calumnien, no extorsionen a nadie y conténtense con vuestro salario. Y como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Mesías, decían, quizás este es el que había que venir, el Cristo. Respondió Juan, diciéndole a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar ni aun la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, y su aventador está en su mano, y limpiará su era, recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Con estas y muchas otras palabras exhortaba, anunciándoles las buenas nuevas al pueblo. Tremenda la predicación de Juan el Bautista. Si hubiera más predicación así hoy en día, habría más conversiones. Pero hoy en día la gente no quiere predicar de esta manera porque dicen, pero si yo ofendo a la gente en mi predicación, la gente no va a querer venir más. Vamos a espantar a la gente. No, hay que predicar sermones del amor de Dios. Hay que predicar sermones suavecitos para que la gente no se espante. Hay que darles a la gente lo que quieren escuchar. Juan el Bautista no le andaba preguntando a quién le gustaba lo que él decía. Él tenía un mensaje de Dios y era preparar a un pueblo que estuviera listo para la venida del Señor. Y nosotros tenemos que preparar un pueblo para su segunda venida. ¿Ustedes creen que lo vamos a preparar con los sermoncitos suaves? La mensajera del Señor dice que hay que predicar un mensaje tan directo como el de Juan el Bautista. Como Elías, sin pelos en la lengua. Y Herodes, el tetrarca, versículo 19, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. ¿Por qué lo encerró en la cárcel a Juan? Y dice aquí, porque Juan lo reprendió de todas sus maldades que hacía y también le señaló su pecado. ¿Se imaginan si hoy en día hubiera pastores que comenzaran a señalar el pecado de los miembros? Como que no se sentirían a gusto de venir a escuchar esos sermones, ¿verdad? Hermano, Juan el Bautista se metió en problemas. Y se metió en problemas por predicar la verdad. Y en graves problemas.
¿Y saben que el predicar la verdad hasta le costó su propia vida? Ahora, resumamos el mensaje de Juan el Bautista. Número 1, era un mensaje de arrepentimiento. He called people to repentance. Arrepentimiento, arrepentíos, les decía. Segundo, era un mensaje de perdón. Dios te perdona, bautízate, arrepiéntete, confesando tus pecados. Eso está en San Mateo, en el capítulo 3. Matthew chapter 3. Verse 5 and 6. Y salía él, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y al ver el que muchos de los fariseos, hasta los fariseos venían a escucharle, y los saduceos venían al bautismo, hasta los sacerdotes estaban bautizando por Juan el Bautista en el río, hermanos. Fue un mensaje impactante, fue un mensaje tremendo. Él les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a oír de la ira venidera? Sed frutos dignos de arrepentimiento. Noten, Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento, predicaba el perdón de Dios, la confesión de los pecados. Ese es el mensaje que Dios quiere que se predique hoy en día. El mensaje de Elías, el mensaje de Juan el Bautista. Igual que Elías, llamó al pueblo a arrepentirse, a dejar el mal camino y a volverse a Dios. Ahora, Elías, me refiero al profeta Elías del Antiguo Testamento, también puso al pueblo alrededor de él. ¿Se acuerdan que lo leímos esta mañana? Y les dijo: venid, acercaos a mí, y reconstruyó el altar de Jehová que estaba derribado. Y colocó arriba del altar, ¿qué animal? ¿Qué animal? Un buey, y lo cortó en pedazos. Ustedes se recuerdan la historia, ¿verdad? Pregunto, ¿por qué Elías sobre el altar de Jehová colocó un buey y no un cordero? Era por el pecado de todo el pueblo. Ajá, hermana. No era porque el buey representaba a Baal, no. Era porque Dios había dejado instrucciones que si un individuo del pueblo pecaba, tenía que traer un cordero, un cabrito, una cabra. Pero si el que pecaba era el sacerdote, tenía que ser un becerro. Pero si el que había pecado era todo el pueblo, pues tenía que traer un toro, un buey, para ofrecerlo. El pecado del pueblo se pagaba con un animal grande. Y por eso Elías puso ese animal sobre el altar en señal de arrepentimiento y del pecado de todo el pueblo, porque había pecado contra Dios. Y si el pueblo se arrepentía, Dios iba a aceptar el sacrificio, iba a mandar fuego. Ese fue el mensaje de Elías, el arrepentimiento también, igual que Juan el Bautista. El mismo mensaje: arrepentíos, volveos a Dios, dejad vuestros malos caminos y aprender a hacer lo bueno. Tengo que colgar aquí esto porque me está apretando. Es que el mensaje está duro, ¿verdad? Pues miren, hermanos, Juan el Bautista predicó el mismo mensaje del arrepentimiento, igual que Elías. Pero también Juan el Bautista señaló al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un día vino el Señor Jesús y él no lo conocía, nunca lo había visto, dice la Biblia. Nunca lo había visto, aunque eran primos, nunca se habían visto en 30 años. Y cuando él vino lo reconoció, lo vio y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él llevó a la gente a aceptar al Señor Jesús. Él era el precursor, el que le preparó el camino para la venida del Señor Jesús. Ahora, el mensaje de Juan el Bautista incluía el juicio. Decía: el hacha está puesta al pie del árbol y el que no hace frutos dignos de arrepentimiento va a ser cortado y echado al fuego. Predicó también: el aventador está en su mano. ¿Qué cosa es el aventador? Un aventador es como un abanico. ¿Y para qué se usaba el abanico? Dice allí: el aventador está en su mano y él limpiará su era. Versículo 12 de Mateo 3.
El aventador está en su mano y él limpiará su era, recogerá el trigo del granero y quemará la paja en el fuego. Hermanos, cuando se recoge la cosecha, el grano de trigo está junto con la espiga, pero hay que separar el grano de la espiga. Este proceso se llama el zarandeo. ¿Han oído hablar ustedes del zarandeo? ¿Qué es el zarandeo? Bueno, se recoge toda la cosecha, el grano. Normalmente se lo amontonaba sobre una manta grande. ¿Ok? Y entonces se ponía otra manta encima y se cogía un palo y se comenzaba a golpear y a golpear. Si era mucho el trigo que había para separar de la paja, se golpeaba. Si era menos, lo ponían en una manta, lo ataban, lo colgaban y entonces le comenzaban a dar como que fuera una piñata, a golpearlo. Y golpeaban y golpeaban y golpeaban el trigo. ¿Pero para qué? Para que se separara el granito de la paja. Pero todavía eso no terminaba. La primera parte del zarandeo se llama el golpear. En inglés hay dos palabras. El zarandeo, de shaking, primero incluye el shaking y después incluye el sifting. ¿Cómo se dice eso en español? Ok. Bueno, primero viene el golpearlo para separarlo y luego viene el separar el trigo de la paja. Una vez que está golpeado y está separado, entonces hay que pasarlo por una zaranda, por un sedazo. Y si no, la manera más fácil era, se extendía otra vez la manta y luego con un aventador, o sea, con un abanico, comenzaban a hacerle viento. Y la paja, como es livianita, se la volaba, pero la semilla quedaba. Entonces la iban sacudiendo, la iban golpeando al mismo tiempo, la iban separando y el aventador estaba haciéndole viento para que la paja se volara. Y así se iba limpiando la era para que quede solo el grano. Hermanos, la era representa el pueblo de Dios, la iglesia. Y la iglesia en este momento está mezclada el trigo con la paja. Y hay mucha paja. Pero también hay trigo. El Señor va a recoger su trigo en su granero, pero para eso tiene que venir el zarandeo. Cómo me gustaría a mí predicarles sobre el zarandeo. Tengo una serie que se llama El Zarandeo. Son 5 temas, 5 sermones, no lo puedo dar ahora. Pero ahí explico cómo Dios permite que venga el zarandeo para separar el trigo de la cizaña, para separar el trigo de la paja. Y en ese zarandeo duele, hermanos, porque el trigo tiene que ser golpeado. Duele, es un proceso doloroso. Y luego viene la separación. Y algunos dicen, pero es que hay algunos que predican y se separa, se divide la iglesia. Pues sí, eso es lo que Dios mandó. Siempre el mensaje de Dios tiene que traer división. La gente se espanta porque dice, no, tengan cuidado, no vayan a escuchar a fulano porque se divide. Don't listen to him because he divides the church. Well, the message of God is to divide. He's got to separate. Él tiene que separar el trigo de la paja. Y ese es el mensaje que Dios mandó. Ese era el mensaje que predicaba Juan el Bautista. Ese es el mensaje que Dios nos ha mandado a predicar hoy en día, ¿sí o no? Pues es interesante, ¿no? Ahora, miren. Juan el Bautista se metió en problemas porque le señaló el pecado a Herodes. Y vamos a ir a esa historia porque el tiempo va transcurriendo. Vamos ahora a San Marcos en el capítulo 6. San Marcos capítulo 6. Cualquiera que predique el mensaje directo que Dios le dio va a encontrar oposición. Y se le van a levantar los mismos 3 enemigos de Elías, los mismos 3 enemigos de Juan el Bautista. Miren lo que dice. Versículo 14 de San Marcos 6. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, es Juan el Bautista que ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes.
Y otros decían, es Elías. Y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas, refiriéndose a Jesús. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, al que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Miren, le agarró un miedo a Herodes cuando escuchó hablar de Jesús, porque él había mandado a matar a Juan el Bautista. Y ahora cuando escuchó de los milagros que hacía este hombre, hasta resucitar los muertos, dijo, ay, este es el mismo que yo mandé a matar, que ahora ha resucitado. Dice la historia, porque el mismo Herodes, versículo 17, había enviado y había prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer, porque Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Oigan, este Juan el Bautista era tremendo. Se atrevió a decirle al rey Herodes, tú estás viviendo en adulterio. La mujer que tú tienes no es tu mujer. Y no crean que se lo dijo en privado. Por eso lo mandó a prender. Porque se atrevió a señalarle el pecado. Ahora, no era un pecado secreto. Si hubiera sido un pecado secreto, hubiera estado mal que Juan el Bautista lo divulgara delante de toda la gente. Pero todo el mundo sabía que Herodes estaba viviendo con la mujer de su hermano, con su cuñada. Esta mujer se había casado con Felipe, que era hermano de Herodes, pero ahora estaba viviendo con Herodes, con su cuñado. Y eso para Dios se llama adulterio. Y Juan el Bautista le dijo, no te es lícito vivir con la mujer de tu hermano. Eso es pecado. Ahora, no crean que Herodes no fue impactado por el mensaje. Fue tremendamente impactado porque toda persona a quien el Espíritu Santo le está hablando es tocado por el Espíritu Santo. Y aún los mensajes más duros son los que más tocan el corazón porque nos van directo y nos muestran que estamos mal. Una persona que te ama no te va a andar con pañitos tibios. Una persona que realmente te ama te va a decir la verdad aunque duela. Y así era Juan el Bautista. Pero había un problema. La que no lo quería Juan el Bautista era la tal Herodías. Porque Juan, versículo 18, le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías, versículo 19, lo acechaba y deseaba matarlo, pero no podía. Porque Herodes, miren lo que dice el versículo 20, temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Oigan, el rey Herodes iba a escuchar la predicación de Juan el Bautista. Yo les dije que venían la gente encumbrada y la gente sencilla, los soldados romanos y los publicanos, hasta las prostitutas venían a escucharlo. Todo tipo de gente, hasta el rey. Era tanta la fama de Juan el Bautista y la gente venía por montones y se bautizaba en el río Jordán, que hasta el mismo Herodes lo fue a escuchar, y no una vez, varias veces. Y dice que estaba impactado y temía a Juan y lo guardaba, lo protegía, porque había mucha gente que lo odiaba. Pero Herodes, dice aquí, lo protegía, sabiendo que era varón justo y santo, lo guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Oh, le impactaba lo que él hablaba. Tenía un mensaje tan poderoso que hasta el rey estaba siendo tocado por el Espíritu Santo. Pero cuando por el Espíritu de Dios Juan el Bautista se atrevió a señalarle el pecado, eso no fue lo que enfureció al rey, no. A quien la enfureció fue a la tal Herodías. Esa es la que no le gustó. Y en esta historia, la mala de la película
es Herodías, no Herodes. Aunque Herodes mandó a matar a Juan el Bautista, la mala de la película es Herodías. Ella era la que lo odiaba y dice que lo quería matar y lo acechaba, le buscaba la oportunidad por dónde lo iba a agarrar para mandarlo a matar. Solo que no podía. ¿Por qué no podía? ¿Por qué? Herodes le tenía como miedo, no, él tenía miedo de como él sabía que pensaba que era profeta. Era profeta, sí. Y por eso tenía miedo. Pero ¿por qué Herodías no podía matar a Juan? ¿Por qué? No tenía la autoridad, exactamente. Esta era la amante del rey. Pero ella no tenía la autoridad. El único que tenía autoridad para matar a alguien, para quitar la vida a alguien, es el rey. El rey sí tiene la autoridad en su mano. Pero como el rey lo escuchaba y el rey le gustaba lo que Juan el Bautista predicaba y hasta lo protegía, dice que lo ponía a salvo porque mucha gente lo quería destruir. Un tremendo predicador. No crean, cualquiera que se levanta a predicar el mensaje de Dios va a tener enemigos. Pero en este caso, la peor de las enemigas era esta mujer. ¿No pasó lo mismo con Elías? ¿Quién era el peor de todos? Acab había hecho muchas cosas malas. Igual que Herodes, también estaba viviendo mal. Su vida no era limpia, no era trigo limpio. Pero sin embargo, Herodes escuchaba de buena gana. Acab era incitado por su mujer y Herodes era incitado por Herodías. Y dice que ella lo quería destruir, solo que no podía porque no tenía la autoridad para hacerlo. Ahora miren cómo se las ingenió. Pero venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, estaba dando una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Una tremenda fiesta de cumpleaños para Herodes. Invitó a los príncipes, invitó a la gente, a los jueces, a los del tribunal, invitó a la alta sociedad de Galilea, porque él era el rey de Galilea. Claro, por supuesto, el rey era el César en Roma, ¿no? Pero se le llamaba rey porque era el gobernante de una provincia entera, que era la provincia de Galilea, estaba bajo el dominio de este hombre. Y es interesante que la Biblia le llama rey. Dice, veniendo un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Ahora, hermanos, miren cómo van apareciendo los enemigos de Elías. La principal enemiga era una mujer que se llamaba Herodías. Le podríamos poner de nombre Jezabel, igualito, porque era igual que la Jezabel. Y era una prostituta también, porque ¿cómo se le llama a una mujer que está viviendo con un hombre que no es su marido? Una P. Eso mismo. Eso es lo que era esta mujer, una sinvergüenza, viviendo con el hermano de su esposo. Era una prostituta. La ramera. Ahí está la ramera. ¿Ok? El otro es el rey. Ahora el rey lo mandó a matar. El rey es el que tiene el poder civil. Y esto es muy interesante, hermanos. Es interesante porque en el libro de Apocalipsis, por favor busquen por un momento, no pierdan la historia, que ahora terminamos la historia de Juan el Bautista, pero en el libro de Apocalipsis se habla también de una mujer ramera. Y ustedes conocen esto, Apocalipsis 17. Ven acá, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, versículo 2. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Una mujer con la cual han fornicado los reyes de la tierra, noten. ¿Y cómo se le llama a esta mujer? La ramera, la prostituta. Y su nombre es, versículo 5, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra.
y vi a la mujer borracha de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Fíjense, lo mismo. La mujer ramera de Apocalipsis se emborracha de la sangre de los mártires y de los santos de Jesús, como la Herodías derramó la sangre de Juan el Bautista. Pero es interesante porque esta mujer del Apocalipsis dice que se va a la cama, se acuesta, fornica con los reyes de la tierra. Los reyes de la tierra son los líderes políticos del mundo, solo que esta mujer en el Apocalipsis representa una iglesia. Una mujer representa una iglesia. Pero me estoy adelantando al tema de mañana. Mañana vamos a ver el tercer Elías que tiene que ver con todo esto. Solo lo menciono en relación con los enemigos de Elías. Un rey, una mujer ramera y la hija de la ramera. Pero resulta que esta mujer en Apocalipsis también se le llama la madre de las ¿qué? De las rameras. Así que también esta mujer tiene hijas que son iguales que la madre, de tal palo, tal astilla. ¿Cuál la madre? Tal la hija. Volviendo a la historia de Juan el Bautista. Vamos de vuelta a San Marcos, al capítulo 6. En el día de su cumpleaños, y no voy a hablar ahorita de lo que es el cumpleaños, pero puedo hablar de lo que son los cumpleaños. En idioma mexicano se dice el día de tu santo. Pero déjenme decirles, hermanos, las fiestas de cumpleaños eran fiestas dedicadas a los dioses protectores o a los santos. Era el día de la fiesta del santo, no del cumpleaños. Es cierto que el niño había nacido allí, pero esas fiestas eran dedicadas a los dioses paganos. Se le daba honor y gloria al santo o al Dios protector de ese niño. En la Biblia las fiestas de cumpleaños no son algo bueno. Con esto no estoy diciendo que no podamos recordar el día en que nosotros o nuestros hijos nacieron. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que el celebrar fiestas de cumpleaños, bíblicamente hablando, tienen que ver con el paganismo. Tienen que ver con los dioses falsos, porque era el día de la fiesta del Dios. Y es más, cada vez que usted encuentra fiestas de cumpleaños, repito, no estoy diciendo que en el día en que mi hijo cumple años, yo no le puedo felicitar y no le puedo decir, mira, Dios te dio un año más de vida, conságrate a Él. El día cuando Dios nos da un año más de vida y se cumple otro año, debemos darle gracias a Él. Y debemos consagrarnos al Señor. Es un buen día para que hagamos recuento del año que pasó, otro año más, y que nos dediquemos ahora a servirle mejor al Señor. No tiene nada de malo que hagamos una reunión y oremos juntos y le demos gracias al Señor y tengamos una comida juntos. Yo no estoy en contra de eso. Lo que estoy hablando es que las fiestas de cumpleaños, como las hacen hoy en día con piñatas y dándole toda la alabanza y la gloria al niño para que él se sienta el gran Señor porque es el día de su cumpleaños y todo el montón de regalos, ese no es el plan de Dios. Lean lo que dice el Espíritu de Profecía sobre cómo debemos celebrar los cumpleaños. Ya lo leyeron, ¿verdad? Ya lo leyeron. Pues lean y estudien y vean. Miren, cada vez que se menciona un cumpleaños en la Biblia, rodó una cabeza. ¿Oh, sí? El primer cumpleaños que se menciona en la Biblia es el cumpleaños de Faraón. Y en la fiesta del cumpleaños, rodó la cabeza del copero. Lo mandaron a matar. Y en la fiesta del cumpleaños de Herodes, rodó la cabeza de Juan el Bautista. Tengan cuidado con la manera como nosotros celebramos los cumpleaños, que sean para gloria de Dios y no para gloria del hombre. Porque Él es el único que merece la gloria y la honra. Él solo merece toda nuestra adoración y no el hombre. Y cuando nosotros ponemos a una persona y la elevamos y todo gira en torno de eso, el niño lo que aprende es yo soy aquí el grande. Y mira, todo el mundo vino por mí, vino a mi cumpleaños. Y vino a traerme regalos a mí. Cuando nosotros debiéramos darle las gracias a Dios por un año más de vida. Y enseñarle a nuestros hijos que el hecho de que Dios le haya dado un año más de vida es para darle gloria a Él y no al niño. Que Dios nos ayude. Sigamos.
No voy a decir nada más de los cumpleaños. Mejor ni hablo de las quinceañeras, ¿verdad? Ya ustedes saben para dónde voy. Es horrible, hermanos, lo que está pasando. Las costumbres paganas se están metiendo en las iglesias cristianas, hermano. En nuestras propias iglesias, igualito que el mundo, igualito que la ramera, así estamos haciendo en nuestra iglesia. Y celebramos y hasta se gasta más que en una boda. ¿Ustedes creen que ese es el plan de Dios? Cuando hay niños que no tienen ni qué comer, cuando hay proyectos para predicar el evangelio, para ganar a las almas que languidecen por falta de fondo, y hay almas que se están perdiendo, pero tenemos todo ese dinero para dedicar, ¿para qué? Y repito, si tú quieres traer a tu hija a los 15 años y darle gracias a Dios en la iglesia y tener un culto a gloria de Dios, amén, mi hermano, pero no a ese derroche de dinero y de fiestas y de rentar lugares. Bueno, mejor ni hablamos. Y no me den cuerda. Vamos a seguir. Venido un día oportuno, dice el versículo 21. ¿Día oportuno para quién? Para Herodías. Venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y principales de Galilea, entrando la hija de la ramera, danzó. Y la hijita era livianita como la mamá. Ah, sí. ¿Saben lo que dice la hermana White? Dice que no solamente danzó bonito, porque era una muchacha muy bonita. La hermana White dice que era voluptuosa. Ya lo leyó. Era voluptuosa, o sea, era una muchacha que tenía un cuerpo muy atractivo y un cuerpo voluptuoso. No sé si entienden la frase, ¿verdad? ¿Ok? Pero dice la mensajera del Señor que esa muchacha comenzó a danzar y no solamente sus movimientos eran sensuales, y estaban todos bebiendo, y estaba el montón de hombres, porque la mayoría eran hombres en ese lugar. En aquella época las mujeres y los hombres no comían juntos, como en los países árabes hasta el día de hoy. Las mujeres comían en su lado y hacían su fiesta allá aparte, y los hombres aquí se emborrachaban y hacían su fiesta aparte. Pues la muchacha fue traída al lugar del banquete donde estaban los príncipes, los tribunos, la gente del gobierno, toda la gente de la sociedad que había invitado Herodes, y la muchacha comenzó a danzar y comenzó a moverse de una manera sensual. Y no solamente eso, comenzó a quitarse la ropa. La hermana White dice que hizo striptease. Ya, no usa esa expresión, pero la hermana White dice que comenzó a quitarse su ropa y a danzar semidesnuda. Y claro, se le levantaron los lívidos a toda esa gente que estaba allí. ¿Les gustó? Dice la Biblia, ¿les gustó? Agradó a Herodes. ¿Cómo no le va a gustar si estaba medio borracho? Agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Les gustó la danza de la muchacha. Y el rey le dijo a la muchacha, versículo 22, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te lo daré hasta la mitad de mi reino. Miren que si no estaría borracho. ¿Prometerle la mitad del reino por un bailecito? Sí. I'll give you half of my kingdom if you dance again. He must have been drunk. Y la muchacha se aprovechó. Como él le había jurado, te daré lo que quieras. Dice, saliendo ella le dijo a su madre, ¿qué pido? ¿Qué pido? Y la madre le vino el momento oportuno, lo que había deseado por tanto tiempo. Esta es mi oportunidad, dijo la madre. Y le dijo, pídele la cabeza de Juan el Bautista. Y ella entró prontamente al rey y le pidió diciendo, quiero que ahora mismo
Noten que 2 veces se repite la palabra, primero prontamente y luego ahora mismo. Esto era ya, no sea que se fuera a arrepentir. Quiero ahora mismo que me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, porque el rey había escuchado a Juan y sabía que era un hombre de Dios, que era justo y santo. Pero en primer lugar, si él sabía que era justo y santo, ¿por qué lo había puesto en la cárcel? Cuando uno comienza a hacer concesiones, when you start making concessions that you know are not right, there's no place that you'll stop. You see, you got to stop it before you start. Hay que parar la cosa antes de comenzar. Y el rey hizo una concesión de meter a Juan en la cárcel, aunque Elena de White dice que él tenía un doble propósito. Era calmar a la mujer que estaba furiosa, a su mujer, pero también dijo, si lo meto en la cárcel, ahí está protegido y no le van a poder hacer nada. O sea que él tenía un doble propósito. No era tan malo Herodes como parece. Y dice que escuchaba a Juan y se entristeció mucho cuando la muchacha le pidió la cabeza de Juan el Bautista. Pero por causa del juramento que había hecho y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. Y el guardia fue, lo decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato, en el lugar del banquete. Y se la dio a la muchacha en un plato. Y la muchacha fue y se la entregó a su madre. Y cuando oyeron esto, los discípulos vinieron y tomaron el cuerpo decapitado y lo pusieron en un sepulcro. Juan el Bautista fue enterrado, solo su cuerpo, su cabeza no sabemos qué pasó. Los discípulos lo enterraron sin cabeza. Qué triste la historia. ¿Ustedes se imaginan traer en un plato, en una bandeja, una cabeza chorreando sangre? Yo me imagino que se habrá acabado toda la fiesta. Imagínense la revoltura de estómago de la gente cuando vio eso. Bueno, hasta a los borrachos se le quitó, dice la hermana. Yo creo que sí. Hasta a los borrachos se le quitó. Fue algo impresionante, hermanos. Algo terrible, terrible. Y uno dice, pero ¿cómo Dios pudo permitir algo así para su siervo? ¿Cómo si hay un Dios en el cielo que es justo? If there's a God in heaven who is righteous and just, how could he allow something like this for his own servant? Why did he allow John the Baptist to be killed in such a way? Just solo por el capricho de una muchacha y de su madre maldita y mala. Y a veces nosotros nos preguntamos muchas cosas, hermanos. ¿Dónde está la justicia de Dios? Where is the righteousness of God? Where is his justice? Why does he allow things like this? ¿Por qué? ¿Por qué permitió que Juan el Bautista tuviera que ser muerto así? Si Cristo dijo, de todos los hombres que han nacido de mujer, ninguno más grande que este. Why would God allow something like this? Why? Bueno, si ustedes quieren leer algo sumamente interesante, lean el capítulo en el deseado de todas las gentes que se titula La muerte de Juan el Bautista. Y hermanos, es una historia triste, porque Juan estaba muy deprimido, triste. Jesús era la gran estrella ahora. Él había pasado, había cumplido su tarea y ahora Jesús era el quien toda la gente seguía. Pero no era que Juan estaba celoso, hermanos, porque él había dicho, a mí me conviene menguar y a él crecer. No era eso, sino que Juan el Bautista sufrió la soledad en el calabozo. La pasó muy mal. Él también se hacía las mismas preguntas que nosotros nos hacemos. ¿Por qué, Señor? Si por predicar tu verdad me ha pasado esto. Por decir la verdad, ¿por qué? La sierva del Señor tiene una cita aquí que yo quiero compartir con ustedes. En el libro
Profetas y Reyes, justamente hablando de Elías y de Juan el Bautista. Dice así. Profetas y Reyes, páginas 102 y 103. La escena es cuando Elías se presenta delante de Juan. Elías se presenta delante de Acab, perdón. Elijah comes before Ahab. Okay. Y el rey le dice, tú eres el que has turbado Israel. Mira lo que está pasando en toda esta nación por tu culpa. Y Elías no se quedó callado. Dice así la mensajera del Señor. Elías y el rey se hallan frente a frente. Aunque Acab rebosa de odio apasionado en la presencia de Elías, parece carecer de virilidad y de poder. Está delante del siervo de Dios y no tiene fuerza. En las primeras palabras que alcanza a balbucir, noten, no le dijo, eres tú. No, le dijo, eres tú. El que alborota a Israel. Revela inconscientemente los sentimientos más íntimos de su corazón. Acab sabía que se debía a la palabra de Dios que los cielos estuviesen como bronce. Y sin embargo procura culpar al profeta los graves castigos que caen sobre la tierra. Lo mismo pasa hoy en día. La gente quiere seguir haciendo lo malo, pero echarle la culpa al que lo señala el pecado. Dice, es natural que el que obra mal tenga a los mensajeros de Dios por responsables de las calamidades que son el seguro resultado que produce el desviarse del camino de la justicia. Los que se colocan bajo el poder de Satanás no pueden ver las cosas como Dios las ve. Cuando se les confronta con el espejo de la verdad, se indignan a pesar de que son reprendidos. Cegados por el pecado se niegan a arrepentirse, consideran que los siervos de Dios se han vuelto contra ellos y que merecen la censura más severa. De pie y consciente de su inocencia delante de Acab, Elías no intenta disculparse ni halagar al rey. Tampoco procura eludir la ira del rey dándole una buena noticia de que la sequía acaba de terminar y que Dios va a mandar lluvia. No tiene por qué disculparse Elías. Lleno de indignación y del ardiente anhelo de ver el honrar a Dios, devuelve a Acab su imputación, declarando intrépidamente al rey que son sus pecados y los de tus padres los que han causado todo este mal en Israel. Ahora miren que hay que tener valor para decirle. Elías se para delante de Acab y le dice, yo no soy el que he turbado Israel, sino tú y la casa de tu padre por haberte apartado de Jehová e ir tras los Baales. Se lo dijo directo al grano, no anduvo con vueltas. Yo no he alborotado Israel, sino tú y la casa de tu padre. Y ahora miren lo que dice la sierva de Dios. Hoy también es necesario que se eleve una reprensión directa y severa, porque graves pecados han entrado dentro del pueblo de Dios y lo están separando de su Dios. La incredulidad se está poniendo de moda aceleradamente. Millares declaran, no queremos que éste sea rey sobre nosotros. Los suaves sermones que se predican con tanta frecuencia hoy en día no hacen impresión duradera. La trompeta no deja oír un sonido certero. Los corazones de los hombres no son conmovidos por las claras y agudas verdades de la palabra de Dios. ¿Cómo son los sermones hoy en día? Wishy-washy. Suavecitos. Don't rock the boat. Tranquilo. No hay que ofender, hay que predicar suavecito para que la gente no se espante. Los suaves sermones que se predican hoy en día no hacen impresión en los corazones. Los corazones de los hombres no son conmovidos por las claras y agudas verdades de la palabra de Dios. Son muchos los cristianos profesos
que si expresaran sus sentimientos verdaderos, dijeran, ¿qué necesidad hay de hablar con tanta claridad? Podrían también preguntarse, ¿qué necesidad tenía Juan el Bautista de decirle a los fariseos, generación de víboras? ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿Había acaso alguna necesidad de provocar la ira de Herodías, diciéndole a Herodes que era ilícito de su parte vivir con la mujer de su hermano? El precursor de Cristo perdió la vida por decir el pecado y hablar la verdad. ¿Por qué no podría haber seguido él por su camino sin incurrir en el desagrado de los que vivían en pecado? No toques esos temas en la iglesia, porque entonces vas a ofender al hermano que da las buenas ofrendas. No digas esas cosas, porque entonces vas a espantar y se van los diezmos. Así han argüido hombres que debieran haberse destacado como fieles guardianes de la ley de Dios, hasta que la política de la conveniencia reemplazó la fidelidad. Y se dejó sin reprensión el pecado en la iglesia. ¿Cuándo volverá otra vez a oírse la voz de la reprensión fiel entre el pueblo de Dios? ¿Cuándo se escuchará alguien que diga, tú eres aquel hombre, como hizo Natán con David? Es muy raro que se oigan de los púlpitos hoy en día palabras tan directas y claras como las dirigidas por Natán a David. Si no escasearan tanto, veríamos con más frecuencia manifestaciones del poder de Dios entre los hombres. Los mensajeros del Señor no deben quejarse de que sus esfuerzos permanecen sin fruto si ellos mismos no se arrepienten de su amor por la aprobación y su deseo de agradar a los hombres, que les induce a suprimir la verdad. Wow, dice que si escucháramos sermones más directos, veríamos más conversiones, veríamos más el poder de Dios, veríamos lo que se ve cuando se predica la verdad, hermanos, cómo las almas se entregan al Señor porque son tocadas por el Espíritu Santo. Pero los sermoncitos suaves no pueden hacer ese efecto, dice la mensajera del Señor. Los ministros que procuran agradar a los hombres y claman paz, paz, cuando Dios no ha hablado de paz, debieran humillar su corazón delante del Señor, debieran pedirle perdón por su falta de sinceridad y de valor moral. No es el amor a su prójimo lo que los induce a suavizar el mensaje que se les ha confiado, sino el hecho de que procuran complacerse a sí mismos y aman su comodidad. No quieren perder su salario. El verdadero amor. ¿Cuál amor? El verdadero amor se esfuerza en primer lugar por honrar a Dios y salvar a las almas. Los que tengan este amor no eludirán la verdad para ahorrarse los resultados desagradables que pueda tener al hablar en claro. Cuando las almas están en peligro, los ministros de Dios no deben tener en cuenta a sí mismos, sino que han de pronunciar las palabras que Dios les ordenó pronunciar, y se negarán a excusar el pecado o a darle paliativos. Ojalá que cada ministro comprendiese cuán sagrado es su cargo y cuán santa es su obra, y revelara el mismo valor que manifestó Elías o Juan el Bautista. Wow. Dios no puede usar a hombres que en tiempo de peligro de su iglesia, cuando se necesita la fortaleza, el valor y la influencia de todos, temen decidirse firmemente por lo que es recto. Ah, sí, yo sé que está bien, pero si hago esto, ¿qué va a decir la conferencia? Dios llama a hombres que pelearán fielmente contra lo malo, contra principados y potestades, contra gobernantes de las tinieblas del mundo, contra la impiedad espiritual en lugares encumbrados. A los tales dirigirá el Señor las palabras: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Yo quiero escuchar la voz de mi Señor que me diga: bien, buen siervo fiel.
no agradar a los hombres, y que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a ser ese tipo de mensajeros del Señor. Vamos a concluir aquí, no sin antes decirte que lo que acabas de escuchar es la historia del hombre más grande que jamás haya vivido. En el próximo tema les voy a hablar de qué pasó con Juan el Bautista. No se quedó mucho tiempo sin cabeza. Ya lo vamos a ver en un momentito más. Vamos a ponernos en pie para orar en esta hora. Vamos a inclinar el rostro. Acompáñame tú, que me ves a través de la pantalla también, a orar conmigo en esta hora. Amante Dios, una vez más glorificamos tu nombre, porque tú eres un Dios bueno y misericordioso, porque nos mandas mensajes de amonestación, de reavivamiento, que nos sacuden en nuestra vida. Pero entendemos, Señor, que tú tienes que cortar y herir para poder sanar. Y a menos que se saque el tumor y el cáncer del pecado en nuestra vida, nos hemos de perder eternamente. Ayúdanos, Señor, a ver nuestra verdadera condición, a odiar, a tener asco por el pecado y amar la justicia, la rectitud, la santidad y la verdad. Bendice a cada hermano y hermana aquí presente. Bendice a aquellos que nos ven a través de la pantalla, y que tu mensaje haga impacto en nuestra vida y nos lleve a tomar decisiones firmes en favor de Cristo y de su verdad. Ayúdanos a ser Elías modernos, a predicar este mensaje como Juan el Bautista, sin miedo, sin temor, aunque se desplomen los cielos. Danos esta bendición y manténnos fieles en tus caminos. Te los pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Amén.